Mortales, bienvenidos a un nuevo episodio de Muerta Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y hoy les vengo a hablar de mi tema favorito en la vida, porque si hay algo que yo amo más que a los vampiros, es a los piratas. Y si hay algo que yo amo más que los piratas, es a los piratas muertos. Entonces, hoy vamos a hablar de mi mero mole y pues espero que les guste mucho todo lo que vamos a platicar hoy. Muy bien, mortales, pues vamos a empezar con este viaje hacia la piratería. Les voy a dar un poco de contexto del origen de los piratas, de dónde salieron, quiénes eran realmente, más allá de lo que Disney nos ha hecho creer. Y también les voy a platicar un poco sobre el origen de las banderas piratas, cuyo nombre en realidad es Jolly Roger, y vamos a hablar de por qué se llaman así. Entonces, bueno, vamos a platicar de dónde salieron nuestros famosísimos amigos los piratas. La palabra pirata, que originalmente era peirato, fue utilizada por primera vez en el año 140 a.C. por Polibio, el historiador romano. Y Plutarco, no sé si recuerden que ya hablamos de Plutarco, lo trasheé un poco el episodio pasado por dudosas bibliografías de su investigación, pero no es cierto, queremos mucho a Plutarco, espero no se lo haya tomado muy personal aquí, lo amamos mucho. Continuando con el tema, Plutarco dio la primera definición de la piratería en la historia, o sea, que encontramos en los textos antiguos. Y la definición, según Plutarco, la original, dice: los piratas son aquellos que atacan sin autoridad legal un barco o ciudades costeras o marítimas. Aquí también quiero hablar un poco, vamos a hablar momentáneamente de los vikingos, porque muchas personas consideran a los vikingos como una especie de piratas, y digamos que sí y no. O sea, sí, porque se movían en barcos, porque literalmente tenían que trasladarse a la isla de Bretaña, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo hacían? En barco. Eso es realmente lo único que tenían en común con los piratas. Recordemos que a todos los invasores nórdicos, los ingleses, los anglosajones, fueron quienes los nominaron como vikingos. Ellos a sí mismos no se llamaban vikingos. Incluso la mayoría les decían daneses, porque algunos venían de Dinamarca, pero no todos. Pero pues a quién le importa diferenciar entre Suecia, Dinamarca y Noruega. Vamos a decirle daneses a todos, ¿no? A pesar de que sí eran estos marinos criminales que llegaban a tierra a saquear monasterios y todas estas cosas que ya conocemos, no son exactamente piratas. Ahorita les voy a explicar un poco por qué y qué es lo que te hace un pirata true y qué te hace poser. En caso de los vikingos, en realidad nada más iban a otras tierras con motivos de exploración, con motivos de robo y saqueo y de conquista también, lo cual no, los piratas operaban únicamente en el mar. La época dorada de los piratas comienza a partir del siglo XVI, donde la expansión colonial al Caribe está... De entrada hay un gran avance de tecnología naval, ¿no? Ya hay más barcos con más cañones, hay otros que son más grandes, pero también son rápidos. O sea, digamos que está revolucionando mucho la tecnología de los barcos. Eso influyó mucho. También influyó para las diferentes colonias en diferentes partes del mundo. Europa se estaba expandiendo mucho económicamente. Acordemos que en ese entonces había mucha venta de especias desde África, desde América. El descubrimiento de América nos trajo un montón de comercio hacia Europa. O sea, estaban moviendo muchas cosas por todas partes, y esto fue básicamente la cuna de la piratería. ¿Por qué? Porque los piratas no empezaron siendo piratas, empezaron siendo corsarios que contrataba la corona inglesa para saquear específicamente los navíos españoles. Porque tú podías ir y podías saquear y matar a todo el mundo y quedabas impune ante la corona inglesa, porque eran los enemigos jurados de toda la vida. Los franceses hacían lo mismo también. Y al darle tanta libertad a los corsarios de hacer lo que quisieran con los buques enemigos, dijeron: bueno, esto está padre, nos gustó, queremos pues ya independizarnos de la corona. O sea, ¿yo por qué tengo que estar haciendo lo que estas personas me están diciendo cuando puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Es por eso que el pirata da esta imagen de... O sea, el pirata usualmente tiene como que esta similitud
con la palabra libertad, ¿no? El que es libre, el que no tiene bandera, fronteras, shalala, ¿no? Porque navega en el mar y va a todos lados y no es de ninguna parte y no le sirve a nadie más que a su capitán y su tripulación. Entonces eso suena muy romántico, muy bonito. Yo ahorita creo que tenemos que desmentir que, o sea, repito, yo amo a los piratas, todo el concepto de la piratería es mi pasión. El tema es que no hay que perder de vista que estas personas realmente eran criminales. También no solo eran criminales, eran personas que buscaban oportunidad de mejor vida en una época muy complicada para la clase media baja. O sea, en las películas todo está muy padre cuando se trata de la clase alta con sus vestidos y sus palacios, pero en la vida real y la gente promedio era mucho más difícil. Esto también empujó a que muchas personas recurrieran a la piratería, porque justamente las ganancias que tú hacías en un barco pirata eran tuyas. O sea, no tenías que darle ahora sí que comisión a la corona. Entonces era mucho más atractivo, aunque obviamente te van a perseguir como criminal, pero de alguna forma era conveniente para ti y tus intereses personales. Muy bien, desde 1500 hasta los 1800 existía este tema de la costa barbaria, que ahora es la costa de África del Norte, que va desde la frontera occidental de Egipto hasta más bien el Océano Atlántico. Esta costa fue conformada por estados islámicos independientes y fue muy importante para los piratas porque al final se convirtió en un centro de piratería. También tenemos como que conocido el término de las Islas Tortuga, ¿no? Estas son islas que, recordemos que en el Caribe está lleno de muchas islas colonizadas y vamos a hablar un poco de esto también porque la razón de por qué hubo tanta piratería en el Caribe es porque eran justo las colonias más alejadas de, pues ya sea Inglaterra, Francia, España, etcétera. Entonces no tenían tanto control, o sea, ponían ahí a un monito a disque gobernar y ver qué onda y ahí estar viendo lo del comercio y demás, pero era tierra de nadie, o sea, ese monito no tenía mucho con qué defenderse. Entonces, y acuérdense que en los archipiélagos hay una isla principal, luego hay muchas islas alrededor, o sea, realmente era muy fácil de tú llegar y hacer lo que tú quisieras. Es por eso que no existe una sola isla tortuga, hay muchas islas que son categorizadas como islas tortuga para los piratas en el Caribe. Y por lo mismo, esto es algo que vamos a hablar en otro episodio, porque yo en lo personal me gustaría dedicarle un episodio a mi real, el capitán Barba Negra, que es muy famoso. Pensé incluirlo aquí, la verdad es que su vida es un poco muy interesante y no creo que pueda mezclarlo con todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces esperen un episodio de Barba Negra en el futuro, uno muy bien investigado y profundizado, se los prometo. En este periodo había mucha publicidad antipiratas, porque recordemos que a la corona inglesa no le encantó que la gente empezara a hacer lo que quisiera, ¿no? Porque aparte se convirtieron en criminales, empezaron a atacar sus propios navíos de ellos mismos, ¿no? Entonces había mucha publicidad en ese entonces contra los piratas, o sea, había carteles en todos lados de se busca tal, si ves un pirata ahora sí tienes que llevarlo a la autoridad. Ahora es cuando voy a hablar un poco de las ejecuciones de los piratas, porque esto me pareció muy interesante. Bueno, vamos a hablar de la ejecución de los piratas. Como les decía, estaban siendo las personas más buscadas en el momento, porque de verdad les estaban saboteando todo, o sea, y sí, también a sus enemigos españoles, franceses, etcétera, también estaban involucrados los chinos. Realmente había muchas naciones que terminaron teniendo piratas. Entonces, cuando te mandaban órdenes de captura, desde antes del año 1698, cuando se aprobó el acto de la piratería que le autorizaba a los almirantes poder llevar a cabo juicios, ya sea en el mismo barco o en una isla o en donde estuvieras. Porque antes de ese año, por 5 siglos, los piratas fueron colgados en muelles especiales de ejecución. Porque tenías que capturarlos, ya sea en batalla o en donde sea, y llevarlos a Londres, donde pasarían por un juicio que usualmente no duraba de más de 2 días. O sea, digamos que eran más de 30 personas, pero no, usualmente los piratas no eran personas como con mucha educación en el sentido de que no tenían mucho material para defender su caso, ¿no? O sea, si cuando les ponían enfrente de tú estás acusado de tal y tal y tal cosa,
solían decir cosas como, me lo dijo mi capitán, estaba ebrio. Esto de la ebriedad, que también es muy chistoso y está muy padre, y los memes y todo, y que está relacionado con los piratas, sí está chistoso, pero también tenía una razón de ser. Vamos a recordar que los piratas pasaban meses en el barco y en el mar y no veían tierra hasta quién sabe cuándo, y recordemos que en esa época sí era mucho, mucho tiempo, ¿no? Y no es como que ahorita es en los cruceros con tu refri y tu bar y lo que quieras, o sea, no, estamos hablando de la vida más real en el mar, por lo cual era muy fácil que el agua después de un tiempo se pudriera. Lo único que no se iba a pudrir nunca era el ron. Entonces la única forma de hidratarse usualmente era bebiendo ron, que eso aportaba tanto a no morir de sed como a... Cuando eres un pirata tiendes a estarte peleando con todo el mundo a cada rato, así como tú vas y atacas otros buques, también te pueden atacar a ti. Entonces a cada rato tenías a la muerte al lado y pues estando ebrio era un poco más fácil de sobrellevar. Esto también lo hemos visto en las guerras medievales, donde antes era común ponerse súper, súper ebrio para ir a pelear y agarrar valor, porque si no, en cuanto ves al ejército del otro, sales corriendo al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, una vez que termina el juicio de los piratas, proceden a, usualmente estos muelles de ejecución se encuentran en los bancos del río Támesis, en Londres. Bueno, estamos hablando específicamente de Londres, obviamente cada nación tiene sus distintos puertos de ejecución. Yo la verdad les quería platicar de este en particular porque ahí les va relacionado con los que les voy a decir. Yo tuve la oportunidad de ir a visitar en mi último viaje a Londres, fui a visitar un spot de ejecución de piratas, solo que yo no fui muy inteligente porque fui como a las 5 de la tarde, cuando la marea está un poco alta. O sea, yo quería llegar y ver, ahí tienen como una horca simbólica que hace alusión a cuando los colgaban y demás, y yo quería ir y tomar la foto y todo así, pero la marea estaba muy alta, no me pude parar enfrente, casi muero porque estaba bajando por unas escaleras con alga, y quería medio asomarme para tomar la foto. Sí lo logré, espero que los que me están viendo en YouTube, aquí va a estar la foto, claramente no es muy maravillosa porque llegué en el peor timing, no sé por qué, no se me ocurrió lo de la marea. Y esto también es importante mencionarlo porque los ejecutaban colgándolos justamente en el río Támesis, como a este lugar al que fui, y los dejaban ahí por 3 días. Tenían que pasar 3 mareas, o sea, subía y bajaba el mar y los dejaban como advertencia a las personas que querían recurrir a la piratería. También los cubrían los cadáveres en alquitrán para que se mantuvieran lo más intactos posible, que digo, iba a estar difícil, pero se intentó, y también para que las aves de rapiña no estuvieran sacándoles los ojos y así. Luego, no los dejaban colgados o sea, con la cuerda, pues, o sea, los metían era una especie de jaula que seguramente han visto en múltiples grabados. Igual si me están viendo en YouTube, aquí voy a poner una bonita imagen. Y bueno, es como una jaulita en forma de persona y ahí ponían, justamente como que los amarraban, pues porque era un muerto, obvio no se va a quedar ahí, entonces lo ponían para exponerlo al público, ¿no? Porque ese era como el peor crimen del momento. No queremos más piratas, no hagas piratería porque vas a terminar así. Es un poco lo que nos estaban intentando dar a entender. Por cierto, esto era muy popular, era todo un evento el ir a presenciar la ejecución de los piratas. De hecho, las personas no solamente estaban en el muelle, sino que también agarraban y se subían a barquitos y desde el mismo Támesis veían cómo colgaban a la banda, ¿no? También, por cierto, olvidé mencionar que a partir de que se aprobó el acto de la piratería de 1698, que es lo que les comentaba, que permite llevar juicios en donde sea que estés agarrando al pirata, hizo que terminara con la actividad del 10% de los piratas en el Caribe. O sea, era antes mucho más, daba más flojera traer al brother hasta Londres, que el juicio, shalala. Eso fue de hecho lo que terminó con grandes piratas icónicos, que de hecho varios les cortaban las cabezas y los colgaban en los barcos, así como exponiendo de, hey, yo maté a este bro que es como muy pro en lo que hizo, entonces cuidado. Y con este tema y todo este mundo teatral detrás de los piratas y de los mismos marinos de la época, vamos a llegar al mundo de las banderas piratas. La bandera pirata es conocida como el Jolly Roger. Vamos a hablar de por qué se llama así.
El Jolly Roger tiene dos posibles, nadie sabe con exactitud, pero hay dos teorías que son las más probables. Una que se me hace súper cute, honestamente, es que al diablo, los piratas y los marinos se referían a él como Roger, ¿no? Entonces podía ser una alusión al diablo. Yo sé que en Piratas del Caribe tenemos a nuestro gran personaje que yo quiero mucho, lo tengo tatuado por una razón, que es Davy Jones, pero Davy Jones no era realmente el diablo como tal, o sea, el cofre de Davy Jones sí era una expresión, pero era como si tu barco se hundía o te morías en el mar o te mataban, te ibas al cofre de Davy Jones, es como el ultramundo de los piratas, ¿no? El Mictlán, el infierno, como lo quieran ver. Pero el diablo era Roger. Entonces, es una de las posibles teorías de por qué le dicen Jolly Roger, como el Roger feliz y demás. Pero la que más me gusta es que los piratas inicialmente manejaban dos banderas. Antes de que entrara la calavera y los huesos, era nada más una bandera negra o una bandera roja. La bandera negra era la que tú querías ver cuando llegaba un pirata a atacar tu barco. ¿Por qué? Porque la bandera negra, por más que en las películas se vea muy darks, era muy positiva, porque era de, bueno, vamos a venir, vamos a saquear tu barco, vamos a matar a un par de personas, pero se puede negociar, podemos platicar, te puedes unir a mi tripulación, puedes solo no hacer nada y dejarme llevarme todo. Depende de qué acuerdo querían llegar, pero estaban abiertos a un acuerdo. Cuando tú veías una bandera roja en un barco pirata, ahí sí es cuando dijiste, no, pues bye, o sea, ya no hay mucho que hacer, porque literalmente la bandera roja significaba sin cartel, y sin cartel significa sin negociación y sin sobrevivientes, o sea, vamos a venir y vamos a matar a todos. Eso sí, no a todos, dejaban de 2 a 3 sobrevivientes porque, les digo, la publicidad era importante, entonces estas personas tenían que sobrevivir, ir a alguna costa, puerto, isla Tortuga y decirles a todos de no manchen, vi a esta gente, llegó a mi barco, nos mató a todos, fue horrible. Y regresando al tema de la publicidad, era muy fácil decir era un barco pirata que tenía una bandera roja y todo fue horrible. Pero ¿qué barco pirata? ¿Quién era el capitán? O sea, ¿a quién le tenemos que tener miedo? Piratas hay muchos. Y ahí es cuando se introdujeron los diferentes diseños de las banderas piratas que conocemos, porque yo sé que el más clásico es el cráneo con sus huesitos, pero había muchas más y todos los capitanes, había uno que hasta se puso a sí mismo en su bandera. También se utilizaban mucho los relojes de arena, que por cierto, ya sabemos, igual y más adelante vamos a platicarlo, pero los relojes de arena son un símbolo importante en la arquitectura funeraria, en el arte funerario, y en este caso significaban exactamente lo mismo, el tiempo se está agotando. O sea, si tú ves mi barco yendo hacia tu barco, vamos a ver qué pasa, pero puedes morir, ¿no? Es un poco lo que te querían dar a entender. Había muchos corazones apuñalados, muchas calaveras, muchos diablitos, y eso empezó a ser importante porque cada bandera ya se empezó a relacionar con un capitán o con una tripulación en particular, que había unos que daban más miedo que otros, había unos más conocidos que otros, entonces era más fácil saber qué tanto miedo tenías que tener. Repito, de Barba Negra vamos a hablar más en el futuro, pero Barba Negra era particularmente un pirata muy teatral, porque cuando salía a la batalla, de entrada era un brother muy alto y muy grande, porque tenía gigantismo. Entonces de por sí estaba rarito y la gente se medio asustaba, pero encima se colgaba un montón de pistolas, o sea, así como lo ven en los videojuegos y en las películas que tú dices, bueno, eso no tiene sentido, ni siquiera es práctico. Efectivamente, no tiene sentido y ni siquiera es práctico, y no es que usara todas sus pistolas, nada más era como para que la gente dijera, ay, güey, este brother de 2 metros con 1000 pistolas, como que no me motiva a meterme en problemas con él. Y también se prendía mechas de cañón en la barba. Esa es como la imagen más bonita de este señor. Y así como él, varios. Era totalmente teatral. Les encantaba esto de asustar a la gente. ¿Ven cómo no amar a los piratas? Regresando al tema de las banderas, otra de las posibles razones de por qué se le dice Jolly Roger a las banderas es porque por el mismo tema de que cuando tú veías una bandera roja acercándote a ti ya era como de santo Dios, vamos a valer y vamos a morir. Entonces puede ser un derivado, más bien una traducción transformada de la oración, más bien de las palabras Jolly Rouge, que significa como rojo bonito en francés.
Y a los piratas les encantaba como esto de qué bonito el rojo de mi bandera, que es como qué padre que vamos a ir a matar a todos, ¿no? O sea, qué romántico. Esa puede ser la razón más acertada de por qué le decimos Jolly Roger. Les digo que tenían que dejar a los sobrevivientes para que fueran, le avisara a todo el mundo, les avisara quién era el gran pirata que fue a atacarlos y que les hizo cosas horribles. Ahora les voy a platicar de una de mis técnicas de piratería favorita, que es la del engaño absoluto. Porque así como los piratas tenían sus banderas personalizadas, costume made, con sus simbolitos, los que tú quisieras, cada tripulación tenía que tener una, también tenían banderas falsas, tenían banderas británicas, españolas, dependiendo de qué mar estaban y a quién querían engañar, cambiaban su bandera falsa. ¿Por qué hacían esto? Porque pon tú que tú eres un barco español y de repente estás ahí haciendo tus cosas de español en el mar y entonces ves otro barco que tiene una bandera como la tuya y dices, ay, no hay problema, es mi compa, estamos en el mismo mar, estás viendo que se está acercando mucho, pero aún así no hay problema porque es tu compa y de repente ya está muy cerca, suficientemente cerca como para que tú puedas agarrar la onda y... O sea, ya no vas a poder huir, pues, con cierta velocidad. Y en justo ese momento, bajan la bandera falsa española y suben su bandera de piratas, lo cual ya dices, ok, he sido timado, ¿no? Literalmente, y ya, no puedes hacer nada porque ya está muy cerca, no puedes girar el barco, ya, too late. Y ahí es cuando empezaba a suceder lo que ya nos podemos imaginar. Desgraciadamente, para 1730, la corona ya estaba harta, ya no quería más piratas y no se trataba solo de ir y matarlos a todos. Ya vimos que eso no funcionaba muy bien. Repito, la piratería era muy atractiva para muchas personas que tenían muchas necesidades o que simplemente tenían sed de sangre y de poder, porque hubo muchos piratas que, no olvídate que tuvieran un barco, tenían flotas, o sea, realmente podías ser alguien muy importante si le echabas ganas en este mundito. Y a partir de este momento, la corona británica empieza a otorgar perdones. Y no solo eso, y un perdón esencialmente es que, bueno, ok, va, la regaste y mataste un par de personas, saqueaste un par de buques, no nos encanta, pero te vamos a perdonar, no pasa nada, puedes regresar a ser un ciudadano respetable sin ningún tema, y además te vamos a dar la oportunidad de que trabajes en la naval británica. Entonces eso ya estaba solucionando el tema de las oportunidades y aparte ya no tenían que correr de la ley, ¿no? Ya le estaban ofreciendo que ya puedes regresar a tu casa, no pasó nada, vamos a hacernos bien güeyes, aquí no pasó nada. Y es por eso que empezó a terminar el pirata romántico como lo conocemos. Al día de hoy hay piratas, sí, como nuestros amigos, los somalíes, los japoneses chinos que matan ballenas. Esos sí, esos son piratas posers, por ejemplo. O sea, un pirata chido va y mata a otros piratas o mata gente y ya con outfits bien acá, pero no ballenas, ¿ok? Aquí no hacemos eso no nos gusta, aquí no apoyamos ese tipo de piratería, pero bueno, esos son los más modernos y aparte ya van en lanchas y ya tienen bazucas, o sea, ya no es como tan pintoresco como antes. Y bueno, mortales, para cerrar este tema, quiero hablarles nada más brevemente sobre qué era la vida en el mar, porque todo muy padre, esto de ser parte de una tripulación y ser capitán y que todos te hagan caso y demás. Recuerda que podía haber motines, te podían amotinar. Si tú de plano no eras como que el mejor líder de la vida, bien te podían mandar al demonio. Es por eso que los capitanes de los barcos más influyentes de la historia son tan importantes, porque más allá de todo lo que lograron como marinos, también tenía que ver con este respeto en su tripulación y que no iba desde el miedo. Muchos eran muy generosos con los suyos. Y regresando a la vida del mar, no es tan glamurosa como nos lo pone Disney. De hecho, como sabrán, sí, te podían cortar una pierna en batalla, o te podían disparar, o te podían pasar cosas horribles y eso iba a proceder a que se te infectara. De hecho, si te cortaban la pierna, que era muy común, porque era más fácil cortarte extremidades, a sacarte la bala, había muchas situaciones distintas. También el médico que estaba en el barco solo podía hacer lo que podía con lo que tenía, no es como que tuviera todo su equipo ahí. Entonces, lo más probable es que te fueran a amputar el brazo o la pierna.
probablemente no lo fueras a sobrevivir del dolor, y si sí sobrevives, bueno, puede que en los próximos meses te vaya a infectar, y si recuerdan, en esa época a todos les encantaba morir de infecciones muy básicas, porque tampoco tenías que morir en batalla, también te podías meter una astilla y con eso infectarse y bye. También recuerden que pues hacían paradas en distintos puertos para conseguir comida, víveres, etcétera, pero cuando no, tenías que recurrir a hacer sushi casero en tu barco y comer pescado crudo, y a nadie le gusta eso. Así que recordemos que por más épico y heroico que sea esto, la mayoría de estas personas eran criminales muy sanguinarios, y también no estaba tan padre. O sea, para mí es muy fácil decir cómo me encantaría agarrar un barco e irme al mar y olvidar a todos. Y o sea, sí, suena muy padre, hay películas que se tratan de eso y todo es muy bonito, pero el riesgo y el también, por cierto, la gente también solía volverse loca por los golpes de calor, ¿no? O sea, había muchos factores que hacían nada glamuroso vivir en un barco. Pero eso no quita que los piratas, con todo y sus rasgos antagónicos, sean personajes muy fascinantes. Por eso les digo, ahorita tal vez no pudimos platicar a tanto detalle de estas personas. Me hubiera encantado hablarles de Barba Negra, de Anna Bonny, de muchos personajes icónicos de la piratería, y eso lo vamos a hacer en otro episodio, se los prometo que sí. Pero por lo pronto espero que hayan disfrutado este pequeño viaje al mundo de la piratería y sobre todo de las banderas. Aquí, igual si me están viendo en YouTube, les voy a poner unos ejemplos de unas banderitas que yo considero que están muy cool. O sea, no sé, también la gente que diseñó esto, 10 de 10, qué visión. Y es algo que a mí en lo personal me apasiona mucho. Espero lo hayan disfrutado y espero poder compartir con ustedes más de estos datos curiosos y divertidos sobre mis amigos los piratas en el futuro. Así que bueno, por lo pronto no olviden suscribirse en YouTube si no lo han hecho ya. También seguirme en Spotify, seguir a Muerte Curiosa en Instagram. Si les interesa seguirme en mi cuenta de tatuajes, también me pueden seguir a @MatildaLaMuerta en Instagram. No manejo página de Facebook ni nada de eso. Y pues nos vemos la próxima semana, mortales. Una vez más, gracias por quedarse aquí a escuchar un nuevo episodio de Muerte Curiosa.